Buenos días con todos, jóvenes. Vamos a comenzar esta semana 10. Vamos a recordar un poco lo que hicimos la clase pasada antes de comenzar. A ver, la clase anterior, ¿no? En la clase anterior nos quedamos en la ley de continuidad, ¿no? Hablamos de, disculpe, la ecuación de continuidad para la corriente. ¿Sí? La ecuación de continuidad, nosotros la habíamos resuelto también para el caso de conductores, ¿no? Eso hicimos la última clase, si usted recordará, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad es esta, ¿no? Que la divergencia del vector densidad de corriente es menos la variación, ¿no?, de la densidad de carga eléctrica. ¿Sí? Y nosotros utilizamos esta ecuación de continuidad para justificar por qué dentro de un conductor nosotros considerábamos que la densidad de carga era cero, ¿no? Era un conductor que cumplía la ley de Ohm, ¿no? Nosotros vimos que para un material óhmico, ¿no?, para un material óhmico, vimos que esta ecuación de continuidad se podía escribir de la siguiente forma, ¿no? Donde este sigma de aquí es la llamada conductividad, ¿no? La conductividad del material. Y bueno, resolvimos esta ecuación diferencial y la solución que obtuvimos fue una solución que cae exponencialmente para la densidad de carga, ¿no? Ahí terminamos, ¿no? ¿Sí? Donde este tau de aquí se puede terminar reemplazando en la ecuación diferencial, que es epsilon entre sigma, ¿no? O sea, la permitividad eléctrica dividido por la conductividad eléctrica. ¿Ya? Entonces recuerde que esto de aquí es la conductividad eléctrica. ¿Sí? Y este de aquí es la permitividad eléctrica del medio. Esto aquí nos permitía decir que cuando nosotros estudiamos un problema donde tenemos un conductor óhmico, por más que haya corriente, la densidad de carga es cero. O en todo caso decae muy rápidamente, ¿no? Vemos que es una exponencial, ¿no, jóvenes? Entonces esto cae muy rápidamente, ¿no? Vimos también que un tiempo promedio para conductores, ¿no? Entonces, es del orden de 10 a la menos 19 segundos. O sea, es muy rápido, ¿no? Entonces, por más que yo tenga un material que inicialmente tenga una densidad de carga sobre cualquier parte del material, si inicialmente tiene una densidad de carga, bueno, pues esta densidad de carga, observe, cae rápidamente, ¿no? Y bueno, pues puedo considerar que la densidad de carga en el material es cero, ¿no? Por eso es que nosotros resolvimos un problema de dos cilindros con el mismo eje de simetría y consideramos la ecuación de Laplace, ¿no? La ecuación de Laplace es que, bueno, pues esto de aquí es cero, ¿no? El potencial es cero, ¿no? Básicamente lo trabajamos así, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí habíamos llegado, entonces voy a hacer algunas observaciones sobre esto, ¿no? Algunas cosas que podemos rescatar y que usted puede utilizar, que están justificadas debido a este comportamiento de la densidad de carga, ¿no? Primero, se puede justificar que la densidad de carga es cero, ¿no?, dentro de conductores. Es decir, no va a ser cero solamente si es que el problema es explícito por ejemplo, le dan en el tiempo cero una densidad de carga, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, en el tiempo cero la densidad de carga del material es
vamos a decir, no sé, 1 coulomb, ¿no? Por metro cúbico. Entonces, si le dicen esto en el tiempo cero, entonces, bueno, pues en este problema ya está explícito, ¿no? Entonces, no va a considerar que es cero siempre, ¿no? Pero puede considerar que es de esta forma exponencial. Pero en todo caso, esto va a desaparecer rápidamente. Por ejemplo, si le pidieran analizar el sistema en el tiempo 1 segundo, ya en el tiempo 1 segundo ya esto ya se volvió cero. Entonces, si el problema no da ninguna información explícita de cuánto es la densidad de carga en el tiempo cero, ya usted puede considerar que es cero, ¿no? Porque aunque tenga otro valor, va a caer muy rápidamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre que no nos informen nada, usted puede considerar esto, ¿no? Coloco a menos que se informe, ¿no? ¿Cuánto vale esto en el tiempo cero, ¿no? Bueno, este sería una excepción. Recuerde que esto de aquí, recuerde que, bueno, esta no es una observación de esta última ecuación, sino es solamente para recordar. Recuerde que cuando nosotros tengamos esto, ¿sí? Esto de aquí es lo que se llama el régimen estacionario, ¿no? Esto de aquí significa que el circuito, el sistema entró en el régimen estacionario, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso de conductores, nosotros podemos considerar como esto rápidamente va a cero y se queda cero, ¿no? Porque solamente va a caer con la exponencial. Entonces podemos considerar, bueno, pues que el sistema también si nos informa nada más sobre que estaba cargado de alguna forma en el tiempo cero, si no se informa nada de eso, bueno, podemos considerar que siempre esté en el estado estacionario, ¿no? Esto va a ser importante para las reglas de Kirchhoff, ¿no? Entonces, las reglas de Kirchhoff, una de ellas es explícitamente válida solamente en el régimen estacionario. No solo eso, también la ley de Biot-Savart solamente vale en el régimen estacionario, ¿no? Pero ya aquí le estoy mostrando que el régimen estacionario, aunque puede ser que inicialmente si el sistema tenía una densidad de carga en algún lugar, aún en esos casos, rápidamente el sistema va al régimen estacionario, ¿no? Bien. Obviamente, si esto ya es igual a cero en el tiempo cero, ¿no? Si en el tiempo cero ya esta densidad de carga es cero, ¿no? En algún sistema, ¿no? Entonces se mantendrá así, pues. ¿No? O sea, en cualquier tiempo también ya va a ser cero, pues. ¿No? Esa es por la forma que tiene la solución, ¿no? Bien. Aquí se genera una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿dónde se va? O sea, usted imagínese que tiene un sistema en el cual en algún lugar del sistema, por ejemplo, en el caso que hicimos antes, ¿no? En el caso de los cilindros. Imagine que inicialmente sí había carga en este punto. Por algún tipo de mecanismo, nosotros tenemos el circuito y nosotros mismos le damos carga, le colocamos una carga. Podemos acercar una esfera cargada y la ponemos en contacto, es decir, se transfiere carga. En este punto, la densidad de carga en el tiempo cero es diferente a cero. Entonces ya vimos, por las condiciones que se han descrito así, que en el tiempo t esto va a ir a cero, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿dónde se va esta carga, no? Porque había carga, entonces ella va a desaparecer por el enunciado, ¿no? Y bueno, otros lugares dentro del conductor que tenían inicial su densidad de carga era cero, por ejemplo en este punto, ahí no se colocaba carga, su densidad de carga en el tiempo cero es cero. Bueno, ella se mantiene cero siempre, ¿no? Entonces, este último enunciado. Entonces la pregunta es, ¿dónde se va la carga que estaba aquí? Bueno, la respuesta, porque se tiene que conservar la carga eléctrica, es un principio fundamental la conservación de la carga eléctrica. Bueno, la respuesta es que la carga eléctrica se va a depositar en los lugares
donde cambia bruscamente la permitividad o la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, del cilindro, si es que aquí afuera es vacío, o sea, se tiene E0, sigma 0, la permitividad y la conductividad del vacío, y aquí era E1, era otro material, sigma 1. Entonces, ¿en qué lugar se va a depositar? Bueno, se va a depositar aquí, en los límites. Entonces, se puede mostrar que siempre se deposita en el contorno. Ahí se va la carga, ¿no? Se convierte en una densidad superficial de carga en el límite entre los dos materiales. Para visualizar eso, voy a hacer un ejemplo. Debemos aplicar gran parte de las cosas que hemos desarrollado hasta este momento. Bien, veamos un ejemplo. Que es el ejemplo de una esfera uniformemente cargada. Ahora me preguntan por lo que había comentado aquí. Bueno, aquí había comentado lo siguiente. Este era el caso del cilindro, ¿no? Que vimos, un ejemplo, ¿no? Entonces lo que les decía es un cilindro. ¿Sí? Entonces lo que les decía es, nosotros habíamos considerado que la densidad de carga dentro del cilindro era cero. Bueno, imagine que no es cero, eso es lo que decían. Imagine que en algún punto del espacio, por ejemplo en este punto, no es cero. Pero solo en ese punto. ¿Cómo puede ser logrado eso? Por ejemplo, yo puedo coger un conductor que lo he cargado en otro lado, lo he frotado, ¿no? Y está con carga y lo pongo en contacto en ese punto con el cilindro en el tiempo cero. Entonces, en ese tiempo, bueno, pues va a comenzar, va a fluir una carga a este lugar, ¿no? Entonces, este punto se puede cargar. Entonces, por ejemplo, le deposito 10 Coulomb, un ejemplo, ¿no? A este punto. Bueno, yo sé por lo que hemos visto que si esto es un conductor óhmico y vamos a suponer que yo deposito la carga y saco, ¿no? el conductor. Dejo la carga aquí depositada. Entonces yo sé que por lo que hemos desarrollado aquí, este es un conductor óhmico, entonces la densidad de carga en este punto, en el tiempo cero ya no va a ser cero, ¿no? Porque lo he cargado, pero después de un tiempo sí se va a ir a cero, porque decae exponencialmente, ¿no? Es decir, aquí la densidad de carga desaparece. En cualquier otro lugar, como no le he depositado carga, por ejemplo en estos puntos, decía aquí yo no le he depositado nada, entonces inicialmente su densidad de carga es cero. Y se va a mantener así, porque la densidad de carga solo decae, ¿no? Exponencialmente, no aumenta. Entonces aquí decae. Entonces aquí siempre será cero. Entonces mi pregunta era la siguiente, ¿no? Bueno, si en el tiempo cero aquí había carga, por ejemplo, había 10 Coulomb aquí, y después de un tiempo ya no va a haber nada, y tampoco va a haber nada en cualquier otro punto, ¿dónde se fueron esos 10 Coulomb? Se tienen que ir a algún lado, ¿no? Hay un principio fundamental de la conservación de la carga eléctrica. Bueno, lo que yo les digo es que la carga empieza a fluir y se deposita en estos puntos. En cualquier punto donde haya una frontera de dos materiales con diferente conductividad eléctrica o permitividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí afuera del cilindro teníamos el vacío. Y aquí adentro era un material óhmico diferente. Entonces, aquí se genera una frontera entre ellos dos. Entonces, en ese límite de la frontera es donde se deposita la carga, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde voy a mostrar que realmente se deposita allá, ¿no? Entonces, para este ejemplo, jóvenes, tengo una esfera. A ver. A ver. Ahora sí. Bien. Voy a dejar esto por un lado. Voy a escribir el sistema. Preste atención al sistema, ¿eh? Entonces tenemos una esfera. Este aquí. Una esfera de radio. R2.
R2 es el radio de la esfera, ¿ya? Aquí está. ¿Ya? Entonces decimos, en t igual a 0, en el tiempo 0, se carga uniformemente uniformemente se carga uniformemente la esfera, ¿no es cierto? Hasta un radio R1. Este R1 es menor que R2, ¿no? Bueno, considere pues que esta es una esfera conductora de un material único, ¿no? Entonces, más o menos lo que pasa es lo siguiente. A ver, observe conmigo. Solo hay un cuerpo, no hay dos esferas, es solo una esfera. Entonces, aquí está mi esfera de radio R2, pero por algún mecanismo, ¿no? Yo consigo depositar carga que se distribuye uniformemente sobre la esfera, pero solamente se distribuye hasta un radio R1. Aquí. Aquí está toda la carga en el tiempo cero, ¿no? Solamente aquí. A ver, esas líneas tal vez me van a confundir porque es una sola esfera. Mejor la saco, ahí está. ¿Sí? Entonces decimos, no sé si se entiende, ¿no? Y bueno, y ahí libero el sistema, ¿no? A partir de eso libero el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir que esta esfera, ¿no? A ver, aquí, para la esfera, considere una conductividad sigma y una permitividad eléctrica epsilon. Ese es el esfera. ¿Sí? Está hecha de algún material, pues. Bien, ahora lo que voy a analizar es dónde se va la carga. ¿Sí? Bien. Entonces, si se ha entendido bien este problema, entonces yo puedo escribir la densidad de carga en la esfera en función del tiempo, ¿no? La densidad de carga en cada punto de la esfera, dependiendo de cuánto vale su R. ¿Sí? Entonces, bueno, no solo su R ahora, ¿no? Ahora la densidad de carga depende de R y depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los lugares menores, donde su R minúscula es menor que R1, ya sé cómo es la densidad de carga, ¿no? Inicialmente voy a suponer que la densidad de carga era ρ0. ¿Sí? Aquí me faltó ese dato, ¿no? Se carga uniformemente la esfera hasta un radio R1 con sigma 0. En el tiempo 0, la densidad de carga hasta R1 era sigma 0, ¿no? Entonces, en función del tiempo, yo sé que si inicialmente su densidad de carga era ρ0, bueno, pues esa densidad cae, ¿no? Esa es la solución de la ecuación de continuidad, ¿no? Para un material óhmico. Es suponer que esto es óhmico, ¿no? Y cae así, ¿no? Entonces, esto vale, recordando que este tau es igual a epsilon sobre sigma, ¿no? Esto vale para R menor que R1. ¿Sí? En esta región, esta es la forma de la densidad de carga. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasará para las regiones donde R es mayor que R1, ¿no? O sea, entre R1 y R2, pues gusta, ¿no? R entre R1. ¿Qué piensa, jóvenes? A ver. ¿Cuánto vale la densidad de carga aquí en esta otra región? Bueno, en el tiempo cero me dice que solamente se había cargado hasta una distancia R1. O sea, en esta región, en el tiempo cero, todavía es cero la densidad de carga, ¿no? Aquí en el tiempo cero es cero. Aquí en el tiempo cero es ρ0.
Bueno, si aquí afuera, entre R1 y R2, en el tiempo 0 es 0, entonces siempre va a ser 0. Porque lo único que hace la densidad de carga es caer. ¿Sí? Listo. Entonces, este es el comportamiento de la densidad de carga sobre la esfera conductora. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ese planteamiento de ahí es lo que hemos aprendido, pues, ¿no? Ahorita. Bien. Entonces, si yo ya tengo la densidad de carga, entonces puedo calcular, por ejemplo, el campo eléctrico, puedo calcular diferencias de potencial, etcétera, ¿no? Vamos a calcular, pero lo que yo quiero mostrar es que toda la carga que inicialmente había en el sistema se va a depositar aquí afuera, ¿no? Aquí está el límite entre dos materiales diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es E0, porque es el vacío, pero aquí es épsilon, es otro material. Aquí también es épsilon, porque es el mismo material, ¿no? Listo. Yo quiero demostrar que toda la carga se va aquí. ¿Cuánto es la carga inicial, no? Carga, lo puedo llamar Q. Vamos a escribirlo, carga total inicial. Bueno, al inicio, ¿cuánto es esta carga, jóvenes? En el tiempo cero, ¿no? O sea, en el tiempo cero. O en lugar de poner inicial, voy a poner en t igual a 0. ¿Cuánto es esta carga? Bueno, solamente hay densidad aquí. Entonces esta carga sería, y es uniforme la densidad de carga aquí. Entonces sería la densidad de carga por el volumen, ¿no? El volumen es 4/3 de pi R1 al cubo, y todo esto multiplica la densidad de carga inicial. Esta es la carga inicial que hay sobre el sistema. ¿Sí? Bien, lo que voy a mostrar, jóvenes, a continuación, lo que voy a mostrar es que toda esta carga se deposita en esta superficie de límite entre dos materiales en el tiempo, cuando pasa mucho tiempo, ¿no? Bien, entonces para ello voy a calcular el campo eléctrico, tanto fuera de la esfera como dentro. Si yo calculo fuera y dentro, voy a calcular esta densidad de carga que hay aquí. ¿Ya? Entonces hagamos eso, pues calculamos el campo eléctrico. Entonces coloco aquí, determinamos el campo eléctrico. A ver, rápidamente, jóvenes. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos la ley de Gauss, ¿no es cierto? Pero observe que estamos trabajando con un material con una permitividad diferente, entonces utilice la ley de Gauss para el vector D, ¿sí? Entonces, ¿cómo le quedaría el campo eléctrico dentro de la esfera, ¿no? Y fuera de la esfera. Creo que es más fácil comenzar fuera de la esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, a ver, para R mayor que R2. Conviene, es más fácil. Entonces usted aplica la ley de Gauss. ¿Cuál era la ley de Gauss para el desplazamiento? ¿No? Recordando. Y aquí solamente era la carga encerrada, pero libre, ¿no? ¿Recuerda? Entonces, ¿qué superficie va a escoger? Bueno, pues por la simetría, es igual que cuando había Gauss para campo eléctrico E. Usted utiliza una superficie gaussiana, en este caso conviene utilizar una esfera también, ¿no? De un radio mayor. De repente aquí el radio es R. ¿Sí? Superficie gaussiana, aquí el campo eléctrico o el vector de desplazamiento es paralelo al diferencial de área cuando usted completa toda la circunferencia. Entonces, ¿qué le va a dar aquí? Le va a dar, además el D es uniforme porque está a la misma distancia del centro, le va a dar D, ¿sí? En este punto, por el área de una esfera de radio R minúscula, es 4pi. A ver. Ah, no, jóvenes, aquí no hay necesidad de usar el D, ¿no? Porque aquí afuera es el vacío, ¿no? A ver, disculpe, estoy calculando en el vacío, ¿no? El D vamos a utilizar adentro, ¿no? Bueno, pero si quiere utilizar el D, también utilice y le coloca el 0, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Pero aquí todavía no hay necesidad, ¿no? A ver.
Claro, porque estamos calculando afuera, ¿no? En el vacío. ¿Sí? Entonces aquí todavía lo voy a poner ahí. El problema va a ser adentro, ¿no? Adentro no es el vacío, ¿no? Ahí sí tenemos que utilizar el D. Aquí todavía podemos utilizar el D. Entonces. ¿Sí? Entonces aquí sería carga encerrada. Bien. Sobre 0. Ya, jóvenes, disculpen, ya. Creo que sí vale la pena usar el D. Porque no quiero meterme en las cargas de polarización que, claro, alguien puede pensar que se pueden crear, ¿no? Y de hecho, sí se pueden crear dentro del material, ¿no? Aquí. Entonces, como el campo eléctrico toma en cuenta las cargas de polarización, mejor utilizo el D nada más. Listo, D. El D con el D evito cualquier tipo de carga de polarización, ¿ya? Solamente me enfoco en la carga libre. Ahora sí, carga encerrada, libre. Bien, entonces aplico esto de aquí, bueno, tengo D por 4pi r cuadrado, que es el área de la superficie gaussiana, ¿sí? Es una superficie gaussiana S, que aquí es este, S. Listo. Y por aquí tengo la carga encerrada, sería la carga libre nada más, o sea, esta de aquí que está depositada hasta R1. Entonces esa carga libre, justamente es este valor que está aquí, ¿no? Este valor. Claro, usted dirá, pero eso es en el tiempo cero, después de un tiempo ya no está ahí. Claro, ya no está ahí, pero sé que está en algún lugar aquí en la esfera. ¿Me entiende? Esta carga Q en el tiempo cero es esto. Pero después de cualquier tiempo no sé qué pasa, pero se va a quedar aquí en la esfera, porque tiene que haber la conservación de la carga eléctrica. Con mi superficie gaussiana encierra, ¿no es cierto?, toda la esfera, entonces yo sé que está dentro ahí. Entonces sería Q, y aquí es simplemente Q. Listo. Ya. De tipos de encontrar el vector desplazamiento eléctrico. Aquí digo entonces el vector desplazamiento eléctrico es radial, ya sé, pero es Q sobre 4pi r cuadrado. Y así puedo calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿el campo eléctrico cuánto es? Ahora sí, ¿no? El campo eléctrico es el D que divide a la permitividad en ese lugar. Bueno, en ese lugar estoy afuera, es el vacío. Entonces es Q sobre 4pi E0R cuadrado. Inclusive si quiere calcularlo de forma vectorial, bueno, sabe que esto es radial, ¿no? Ya ese sería el campo eléctrico afuera. ¿Sí? Observe que sale lo mismo que si hubiera aplicado la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿no? Pero bueno, ahí alguien se podría haber preguntado, pero el campo eléctrico, si lo aplico la ley de Gauss para el vector E, campo eléctrico, tengo que tener todas las cargas, ¿no? No solamente la libre. Entonces alguien podría pensar que sí. Bueno, ¿y qué pasa con las cargas de polarización? Para evitar ese tipo de dificultades, trabajamos con el D. Bueno, este es para R mayor que R. Ahora veamos para qué pasa entre R. Otro caso más o menos no tan complicado sería para un radio R que está menor que R1, ¿sí? Aquí adentro. A ver, jóvenes. En ese caso, ¿cómo sería mi superficie gaussiana? Bueno, mi superficie gaussiana estaría por aquí, ¿no? A ver, lo pongo con otro color, por aquí, ¿no? Sería un círculo, ¿no? Por aquí. A este le puedo llamar a ver, ese fue S, a este le llamo S2. Esta es mi superficie gaussiana. Entonces aquí también el vector D es paralelo al vector S. ¿Sí? Es una esfera también, ¿no? Aquí el radio es un R minúscula de nuevo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, aplico la ley de Gauss para el vector desplazamiento en esa región y me queda
por ds sobre S2, que es una superficie gaussiana cerrada, es igual a la carga encerrada libre, ¿no? Bien, aquí ¿qué tendría? Tendría, bueno, no, de nuevo es uniforme, todo es simetría, ¿no? D por 4πr cuadrado. Y ahora la carga encerrada, joven, ¿no? La carga encerrada, ¿ahora cuánto será? Bueno, la carga encerrada ahora será la densidad de carga en esta región, pero esa densidad de carga ya no es constante, depende del tiempo, le hemos puesto aquí arriba, ¿no? Sería esta densidad de carga, la primera está aquí, que esta vale para R menor que R1 por el volumen, ¿no? Bien, entonces sería, esta densidad de carga es ρ0 por E a la menos T sobre tau, que multiplica el volumen, ¿no? El volumen es 4π tercios de R cubo, ¿no? Este es el volumen de esta encerrada por esta superficie S2. Muy bien. Entonces, para colocar aquí adentro a Q mayúscula, ¿no? Estamos utilizando aquí. Aquí puedo multiplicar por R1 al cubo y dividir sobre R1 al cubo. Entonces, haciendo esto, voy a encontrar el D. El D sería, a ver, 4 pi tercios R1 cubo por sigma 0 por sigma 0 es la carga Q, ¿no? Entonces sería la carga Q. Me queda aquí una exponencial de menos E tau. Y aquí abajo va a multiplicar este 4pi r cuadrado con este R1 al cubo, ¿no? Este 4pi r cuadrado. Este r cuadrado se puede eliminar, ¿no, jóvenes? Se elimina con este. Y aquí queda un r, o sea, aquí todavía un r. Y ahora sí, esto sería dividido entre 4pi R1 al cubo. Y el campo eléctrico, ahora, ¿quién sería? Bueno, sería el D, vector desplazamiento, pero entre la permitividad. En ese caso estamos dentro de la esfera, la permitividad es epsilon. O sea, esto sería Q a menos T sobre tau por R, que divide a 4pi epsilon R1 al cubo. ¿Sí? Bien, y todo esto es para R menor que R1, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna duda por ahí? 4pi no se simplifica. Ya, el 4pi, jóvenes, lo he juntado para tener el Q, ¿no? Este Q mayúscula. Observe que el Q mayúscula, aquí hay un Q mayúscula. Es 4pi tercios por R1 ρ0, ¿no? Entonces lo he juntado aquí, este 4pi tercios. Ahí ya no lo eliminé, ¿sí? Bien. Bueno, hago eso para que se visualice cómo el campo eléctrico cambia también en el tiempo. Observe que afuera, en una región afuera, de toda la esfera, el campo eléctrico en un punto dado no cambia en el tiempo, es constante. Pero ya adentro, observe qué pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico cae también. Ahora, no cae solamente en el tiempo, no es homogénea la caída, porque depende del R también. Entonces, en todos los puntos no es igual, ¿no? Pero se puede observar, pues, que el campo eléctrico empieza a cambiar, ¿no? Bien. Listo. Ahora nos faltaría ver para R, entre R1 y R2, ¿no? A ver cómo sería. Entre R1 y R2. Bueno, ya todo ahí es repetir el procedimiento, ¿no? Tomamos una superficie gaussiana S3. Este S3 va a estar aquí afuera, ¿no? Entre R1 y R2, ¿no? Por aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar otro color, por ejemplo, este aquí. De por aquí, ¿no? Esta es la superficie S3. Bueno, y todo se repite, ¿no? Hasta aquí. La cuestión sería ver cuál es la carga encerrada, nada más. ¿Sí? Listo. Entonces, de nuevo, esta es la carga encerrada libre.
Y aquí tendríamos el vector desplazamiento eléctrico, 4πr cuadrado. Y aquí sería la carga encerrada libre, ¿no, jóvenes? Bien, la carga encerrada libre, ¿cuánto sería? A ver. Recuerde que afuera de R1, la densidad de carga siempre es 0. O sea, en esta región que está aquí, en esta región, nunca hay carga. La carga solamente va a estar dentro de R1. Y dentro de R1, la densidad de carga es esta. Entonces sería esta densidad de carga multiplicado por el volumen de una esfera de radio R1. Básicamente es eso. Bien, entonces sería la densidad de carga, que era ρ0, epsilon de menos t sobre tau. Esta es la densidad de carga, y el volumen de una esfera de radio R1 es 4π tercios R1 al cubo. ¿Correcto? Listo. Entonces observe aquí, ya tenemos el Q mayúscula, era ρ0 epsilon por... no, era ρ0 nada más, sin epsilon. Era ρ0 por 4 tercios de pi r cubo, R1 cubo, ¿no? Entonces ya todo esto es Q, ¿no? Entonces de aquí ya saco el vector desplazamiento. Es Q, ¿no es cierto? Por epsilon a la menos t tau. Y aquí divide 4pi R2, R al cuadrado. 4pi, este término. Bueno, si este es el desplazamiento, ¿cuánto es el campo eléctrico? Es el mismo material, entonces es la misma permitividad que antes, está aquí. Sería QE a la menos t sobre tau, que divide a 4pi epsilon R al cuadrado. ¿Sí? Y aquí sería por el vector unitario. O sea, tengo el campo eléctrico en cualquier lugar del espacio. Bien. Entonces, ¿para qué hemos calculado el campo eléctrico, jóvenes? Porque cuando yo tengo un conductor, y hay veces me piden carga, yo sé que en el conductor, a largo plazo, la carga se deposita en la superficie exterior, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy sospechando, ¿no? Porque sabemos que así pasa con un conductor normalmente, ¿no? Entonces yo lo que quiero ahora es calcular cuál es la densidad de carga en la superficie. Bien, para eso voy a aplicar de nuevo la ley de Gauss, como hemos hecho antes con un conductor, ¿no? Antes. Entonces, puedo suponer que voy a analizar un pequeño cilindro, pero muy, muy pequeño, muy pequeño. Y esto de aquí que voy a hacer aquí, jóvenes, sirve para cualquier encuentro de dos materiales. Siempre que usted tiene un material que cambia de medio, ¿cómo se comporta el campo eléctrico, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Además, voy a poner aquí. Por ejemplo, la ley de Snell tiene su base en esto de aquí que voy a hacer aquí. Por ejemplo, usted encuentra una superficie. Vamos a ver. Aquí está. Por aquí hay un medio E1. Y por acá hay un medio E2. ¿Qué pasa cuando el campo va de un medio a otro? Entonces, por ejemplo, imagínense que en esta región del espacio, donde está E1, el campo eléctrico es, inclusive de la forma más general, ¿no? Imagínense que tiene una dirección así, ¿no? A ver, ¿cómo lo dibujo para que no se vea, para que no se complique aquí la figura? Imagínense que es así. Este es el vector de 1. Imagínense que cuando sale aquí del medio, ¿no? El vector sale, no sé, vamos a suponer que sale algo así. De 2. ¿No? ¿Cuál es la relación entre estos dos, ¿no? Eso es lo que quiero determinar. Bueno, lo voy a hacer acá al costado porque esa figura ya la llené. La idea es que usted aplique la ley de Gauss en estos dos medios, ¿no? Usted construye un cilindro muy pequeño.
cilindro o una cajita, ¿no? Entonces, en esta región usted puede calcular el flujo, ¿sí? Bueno, por aquí viene D1 entonces, y por aquí sale D2, de repente con otro ángulo, ¿sí? D2. Bien, entonces cuando usted calcula el flujo del campo eléctrico utilizando el vector D, o sea, aplica la ley de Gauss para el vector desplazamiento, solamente le interesa la carga libre. Bien, entonces aquí usted supone que aquí se almacena un sigma, y aquí entonces usted tendría el flujo, sería, a ver, D2 por esta área, vamos a suponer que hay un área A, pero no es D2 cualquiera, ¿no? Es la componente normal, ¿sí? Porque la componente tangencial al área no crea flujo. Entonces, D2 por A menos D1N por A, ¿no? El flujo del otro, ¿no? Es menos porque es opuesta al vector normal, y esto sería igual a la carga encerrada libre por la ley de Gauss con el vector desplazamiento eléctrico. O sea, sería sigma por A, ¿no? Bien, aquí se anulan los A's, ¿sí? Y queda una relación que es D2 normal menos D1 normal es igual al sigma. Recuerde que este es el sigma libre. Es una relación que se utiliza bastante cuando en los problemas, si usted se encuentra con un problema donde el campo eléctrico cambia de medio, entonces puede utilizar esta relación de aquí. Claro, alguien dirá, pero esto es para una superficie plana, usted lo está mostrando, ¿no? Bueno, usted puede suponer que el cilindro que usted está tomando aquí es tan pequeño, ¿no? Siempre usted puede aproximarse tanto que esto de aquí es prácticamente plano, ¿sí? Este pequeño espacio de aquí. Siempre es posible hacer eso, ¿no? Siempre es posible acercarse más. Entonces, eso se cumple también, ¿no? Entonces, aplicamos esto, ¿no? Entonces, en nuestro caso decimos, en nuestro caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí un medio, ¿no? Vamos a suponer que aquí está una parte de la esfera, nada más. Ya, es una parte de la esfera tiene radio R2, ¿no? Por aquí está R2. Entonces, por aquí yo sé que viene un campo eléctrico. En este caso es radial, ¿no? El campo eléctrico, ¿no? Hemos mostrado, ¿no? Entonces, en este caso, la componente normal es la misma que la propia magnitud del campo eléctrico, ¿no? Entonces, aquí usted tiene D, bueno, ni necesitábamos calcular el campo eléctrico, ahora veo, ¿no? Solo bastaba con D. Bueno, aquí está el D igual, para en todos los casos, ¿no? Entonces, aquí le puedo llamar afuera, puedo decir que este vale un D, ¿no es cierto? Cuando el R es igual al R2, pero por afuera, ¿no? O sea, es más que el R2, un poquito más nada más, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí al otro lado tendría el D, cuando el R es igual al R2, pero un poquito menos, ¿sí? Entonces, ¿qué se cumple? Utilizando la propiedad anterior, ¿no? Por la propiedad anterior. Lo que se cumple es que este D, ¿cierto? Cuando R es igual a R2 por afuera, o sea, un poquito más que R2, menos el D cuando R es igual a justo adentro de la esfera, esto debe ser igual a la densidad de carga libre. Entonces, puedo calcular la densidad de carga libre en función del tiempo, ¿no? Bien, esto yo lo tengo. Esto sería justo adentro de la esfera, ¿no? O sea, sería cuando el D está entre R1 y R2, en este caso, por ejemplo. Es este caso, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso el D es esto, pero en lugar de poner R minúscula lo evalúo en R2, ¿no? ¿Sí? ¿Por
este no es el desplazamiento adentro de la esfera y en cualquier lugar, ¿no? Es justo cuando se acerca a R2, ¿no? Ah, no, disculpe, ese es este, ¿no? Este. Es un poco menos que R2, está entre R1 y R2. Y este de aquí sería cuando el R, la distancia es mayor que el R2, o sea, justo afuera lo hemos calculado primero, ¿no? Justo afuera sería esto, ¿no? Este aquí, ¿no? Bien. Entonces lo coloco, pues. En este caso sería Q sobre 4pi epsilon 0 R2 al cuadrado, ¿no? A ver, sería... Aquí sería entonces Q sobre 4pi R2 al cuadrado, ¿no? Este es el D. Sin el epsilon, ¿no? Porque no es campo eléctrico. Menos, este es el que le decía antes, es este aquí. Q epsilon 4pi R2 al cuadrado. Q epsilon de menos T sobre tau. Aquí sería 4pi R2 al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Bueno, si usted agrupa esto debe ser el sigma libre en la superficie exterior de la esfera. Si usted agrupa esto, ¿qué le queda? Le queda Q sobre 4pi R2 al cuadrado. Es 1 menos la exponencial de menos T sobre tau. Bien. Esta es la carga libre en la superficie de la esfera. Si esta carga libre en la superficie de la esfera o densidad de carga libre en la superficie de la esfera lo multiplico por el área total de la esfera afuera, tendré la carga total justamente en la superficie exterior de la esfera, ¿no? Y esto es pasando este término de aquí a multiplicar allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto pasa a multiplicar y tendré que Q por 1 menos T sobre tau es igual a la carga total en la superficie exterior de la esfera. Ahora observe, jóvenes, ¿esto está de acuerdo a lo que teníamos? Observe este resultado. En el tiempo cero, a ver, en T0, ¿cuánto vale en T0? Esta carga total. En T igual a 0, ¿cuánto vale? Esta carga total sale aquí 1, 1 menos 1 es 0. ¿Tiene sentido que en el tiempo cero la superficie externa de la esfera no tenga ninguna carga? Claro que tiene sentido, porque en el tiempo cero lo único que se había cargado era una región de la esfera de radio R1. Aquí estaba depositada toda la carga en el tiempo cero. Y lo que yo quiero mostrar es que esta carga total, bueno, sé que vale Q, ¿no? Lo hemos calculado aquí, le hemos llamado Q mayúscula. Lo que quiero mostrar es que después de un tiempo, toda la carga que estaba aquí y que se elimina debido a que la densidad de carga cae exponencialmente, toda esa carga se va aquí a esta superficie. Entonces, si había Q aquí adentro, tengo que demostrar que después de mucho tiempo, bueno, mucho tiempo es un decir, ¿no? Porque es un tiempo pequeño, ¿no? Después de un tiempo, toda la carga se almacena aquí afuera. Entonces, ¿cuál sería la carga afuera en la superficie para un tiempo grande? Entonces, veo aquí mi expresión. Esta es mi expresión. ¿Y qué pasa para tiempo cuando va en infinito, por ejemplo, ¿no? Muy grande, ¿no? Entonces esto se hace, este exponencial se hace 0 y me quedaría la carga total. Es justamente lo que quería mostrar, ¿no? Toda la carga que estaba dentro se deposita en la superficie exterior de la esfera. ¿Sí? Entonces concluyo, ¿no? En este ejemplo digo, toda la carga inicial Q, ¿no? Esta carga, toda la carga inicial Q
depositada en R menor que R1, ¿no? Entonces toda esa carga con el tiempo se deposita en la superficie exterior. En la superficie exterior de la esfera. En esta superficie donde, justamente esta superficie, su característica es que la permitividad cambia, ¿no? Cambia abruptamente, ¿no? Cambia de ser epsilon a epsilon 0, ¿no? Ahí está el cambio, ¿no? Ya, listo. Entonces hemos mostrado eso. Entonces, siempre que usted tenga un conductor, jóvenes, si usted le coloca un poco de carga, esa carga desaparece y se va a la superficie. Se va a la superficie. ¿Sí? Muy bien. Eso demuestra también ya de una forma más analítica lo que hemos hecho antes, ¿no? Del curso cuando hablamos de conductores, ¿no? Decíamos que la densidad de carga dentro del conductor es 0. Bueno, no dimos una demostración formal. La demostración formal es esta, ¿no? Utilizando la ecuación de continuidad. La demostración formal, la densidad de carga rápidamente va a desaparecer. Aquí está. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver, ahora veo que había una pregunta aquí, recién lo leo. Para el tercer caso, la carga encerrada no es OQ. A ver, el tercer caso sería este. Entre R1 y R2. Aquí. Ya. Ah, ya. Me preguntan, la carga encerrada no sería solo Q, o sea, solo esto aquí, ¿no? Sin la exponencial. Bueno, no, justamente lo que estamos demostrando es que esta carga de aquí, como está, o sea, el material continúa después de R1, ¿no? Continúa siendo el mismo material por aquí, cuando pasa aquí. Entonces lo que estoy demostrando es que esta carga desaparece, se va. ¿A dónde se va? Esta carga migra y se va hasta los extremos. Entonces cuando usted aplica la ley de Gauss aquí adentro, claro, si lo aplicara la ley de Gauss en el tiempo cero nada más, le interesaría en el tiempo cero, la carga encerrada sería Q mayúscula, ¿no? Que está aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, esta carga justamente le voy mostrando que desaparece. Entonces ya no es Q. Empieza a migrar hacia afuera de la superficie gaussiana, que está la superficie hacia afuera. Entonces ya no es Q, ¿no? Sí. Bien, jóvenes. Bien, entonces ya con eso vamos a hablar de las leyes, las reglas. Algunos le ponen ley, ¿no? De Kirchhoff, ¿no? Bueno, ley es una palabra un poco fuerte, ¿no? Creo que en este caso no va. Usted lo va a encontrar como ley en algunos casos. Pero bueno, pues nosotros le vamos a llamar reglas, ¿no? Hasta porque hay un caso donde no se cumplen las reglas de Kirchhoff, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros. Pero justamente si usted tiene curiosidad, usted lo puede verificar. Justamente una vez, no sé si les conté a usted, hubo una pelea entre dos famosos youtubers que tocan el tema del electromagnetismo, ¿no? Justamente por este caso, por el caso de las reglas de Kirchhoff, ¿no? Entonces, si usted se interesa en estas polémicas, pues esta es una polémica constructiva en la que usted, además de ver la pelea, va a aprender algo, ¿no? Entonces puede buscarlo, ¿no? Fue la pelea entre el dueño del canal Electroboom. ¿Ustedes conocen el canal Electroboom? ¿Conocen, jóvenes? Ese señor que se para electrocutando, ¿no? Todos sus videos, ¿no? Siempre le pasa una corriente eléctrica, ¿no? El canal es muy bueno, ¿eh? Se aprende bastante. Se llama Electroboom, así creo.
creo que así se llama, ¿no? Entonces hubo una discusión polémica entre el dueño del canal Electroboom, que si no me equivoco es un canadiense de origen indiano, ¿no? Pero es muy bueno. Y el profesor Wouter Lewin, ¿no? Famosísimo, ¿no? Profesor, ya retirado. Se retiró también bajo una polémica, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? O el MIT. Entonces hubo una pelea, ¿no? Sobre las reglas de Kirchhoff. Bien, entonces, si usted se interesa, ¿no? Es una cosa bonita para verlo en internet, te puede ver, ¿no? Hay polémica entre Electroboom, Walter Lewin, reglas de Kirchhoff, etc. Entonces, la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Que también es conocida como la regla de los nodos, ¿no? Muchos lo conocen como la regla de los nodos. Básicamente se basa en un principio fundamental, que es el principio de la conservación de la carga eléctrica. Y lo que dice, bueno, pues que la carga eléctrica se conserva, ¿no? O sea, no es nada nuevo realmente, ¿no? Pero bueno, tiene una aplicación interesante. Por ejemplo, su aplicación puede ser que si usted tiene un circuito, por ejemplo, este es un conductor, ¿no? De aquí en adelante, jóvenes, cuando veamos un cable, usted tiene que pensar que el cable es un conductor perfecto, ¿no? ¿Por qué digo perfecto? Porque el cable en sí también tiene una resistencia interna, ¿no? Del propio material. Pero nosotros vamos a despreciar esa resistencia, ¿no? De la misma forma que una batería también tiene una resistencia interna, ¿no? Por eso es que se hace una diferencia entre el potencial de la batería, la diferencia potencial y la fuerza electromotriz, ¿no? La diferencia potencial de la batería es la fuerza electromotriz menos la caída de potencial debido a una resistencia interna de la propia batería, ¿no? Pero bueno, siempre que nosotros veamos un cable, entonces para nosotros vamos a considerar que es un conductor perfecto que no tiene resistencia. Entonces, básicamente lo que dice es que si por un cable viene una corriente I1, entonces a lo largo de todo el cable, la corriente va a ser la misma, pues. Por más que esto sea I2, entonces I1 será igual a I2. Es la conservación de la carga eléctrica. Y bueno, si por alguna razón este cable se divide en dos partes, donde aquí vale I3 y aquí I4, bueno, también por la conservación de la carga eléctrica, I2 debe ser igual a I3 más I4. Esto sale simplemente de derivar, ¿no? Si usted considera que es carga, entonces la cantidad de carga que viene por aquí tiene que ser la suma de las dos cargas que salen. Deriva eso y bueno, pues la derivada de la carga en el tiempo es la corriente. Entonces eso se transforma en corriente. Esto solo tiene una condición, y la condición es que esto se encuentre en el estado estacionario. ¿Ya? Recuerde el estado estacionario, ya lo hemos comentado bastante, ¿no? Es bueno, pues, donde la derivada de ρ en el tiempo es cero, ¿no? Entonces, en el estado estacionario es que se cumplen estas características. Como le digo, esto es una consecuencia de la conservación de la carga eléctrica. Es la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Bien. O Kirchhoff, no sé cómo se pronuncia. Veamos la segunda regla. La segunda regla, de nuevo, de Kirchhoff, también es llamada la regla de las mallas. Bueno,
esta regla de las mallas básicamente se apropia de una condición que nosotros hemos visto del campo eléctrico, ¿no? Usted recordará que para un circuito cerrado, o para un camino, disculpe, camino cerrado, la integral del campo eléctrico por diferencial de L, si es que es un camino cerrado, esto es igual a 0. Eso lo hemos mostrado nosotros. Este justamente es el origen de la ley, de la ecuación de Maxwell que nos habla del rotacional del campo eléctrico, ¿no? Entonces yo recuerdo, no sé si fue con usted, fue con Ron, alguien me preguntaba la utilidad de esta ecuación, ¿no? ¿Cuál es la utilidad, en qué se usa? Y bueno, pues algunas cosas comentábamos, como que me ayuda a ver que un campo es físico, para que sea físico tiene que satisfacer esta condición, pero otra de las aplicaciones es esta, ¿no? Por ejemplo, esto aquí es lo mismo, es la forma integral de esa ecuación de Maxwell. Y con eso de aquí, como yo sé que un camino cerrado esta integral es 0, entonces sobre un circuito cerrado, aunque parezca redundante decir circuito cerrado, pero para que se tenga la idea, entonces, ¿a qué me refiero a esto? Pues, por ejemplo, esto tiene una pila, de repente aquí tiene una resistencia, etcétera. El caso más simple, ¿no? Entonces, sobre un circuito cerrado, esto es un camino cerrado para el campo eléctrico. Para un electrón, el electrón que parte de aquí y da la vuelta, está haciendo un camino cerrado. Hasta aquí. Entonces, para un circuito cerrado, por eso, se debe cumplir esto de aquí, esta integral. Esta integral es lo mismo que decir que la suma de las diferencias de potenciales es igual a 0, ¿no? La diferencia de potencial es justamente esta integral. Puedo dividir la integral en varios pedazos, ¿no? Cada pedazo envolviendo una diferencia potencial, ¿no? Entonces, la suma de las diferencias potenciales debe ser igual a 0. Bueno, esto de aquí es una consecuencia de esta regla para el campo eléctrico, pero también me dice que la energía no se almacena eternamente en mi circuito, ¿no? Porque la energía por unidad de carga, que es la diferencia del potencial, sobre todo el circuito es 0, ¿no? Entonces la variación de la energía de una unidad de carga al dar toda la vuelta es 0, ¿no? Entonces no se almacena eternamente energía aquí, ¿no? Sino que la energía se va liberando. Esta energía se libera debido a un efecto que se llama efecto Joule, ¿sí? Que vamos a verlo todavía, creo que no lo hemos visto con ustedes, efecto Joule. Bien, pero en fin, esta es una regla de Kirchhoff que nos ayuda a ver algunos circuitos, ¿no? Entonces, vamos a unas aplicaciones de estas reglas, ¿no? Bien, entonces, la primera aplicación es algo pues que ustedes han visto desde el colegio, ¿no? Algunos, que son, por ejemplo, asociación de resistencias. Entonces, por ejemplo, circuitos con asociación de resistencias o resistores en serie y en paralelo, ¿no? Entonces, en serie, por ejemplo. En serie, usted puede agrupar resistencias de la siguiente forma, ¿no? Un caso más simple. A ver, serían dos, vamos a poner 3 resistencias. Listo, ¿no? A ver qué pasa. Así está bien. Entonces aquí usted coloca una diferencia de potencial. Aquí coloca una resistencia R1, R2 y R3. Repito, la batería también puede tener una resistencia asociada, ¿no? Entonces, esa resistencia asociada se le llama resistencia interna. Vamos a considerar que esta batería es perfecta, o es donde la resistencia interna es muy pequeña, ¿no? Entonces, no tiene esa resistencia. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, usted puede aplicar la regla de Kirchhoff. Nosotros sabemos pues la polaridad de esta batería, positiva, negativa, entonces sabemos que los electrones del conductor, ¿cuál es la dirección que viajan? ¿No? Entonces, por ejemplo, los electrones viajan ¿en qué dirección? En dirección
antihoraria. Si los electrones viajan en dirección antihoraria, la corriente, que sabemos que es la carga positiva, viaja en dirección horaria. Aquí empieza a haber un flujo de electrones, ¿no? De tal forma que la corriente tiene esta dirección. Puedo aplicar la regla de Kirchhoff. Por ejemplo, sé que sobre un camino cerrado, la suma de la diferencia de potenciales debe ser 0. Consecuencia de la ecuación de Maxwell. Entonces digo, bueno, pues, entonces observo, pues, ¿no? La diferencia potencial. Bueno, la diferencia potencial sobre la batería, ¿no? Depende de cuál será mi punto inicial y mi punto final, ¿no? Nosotros normalmente suponemos la diferencia potencial positiva, ¿no? O sea, vamos del menos al más. ¿Sí? Entonces puedo hacer eso. Después hay una diferencia. En el conductor no hay diferencia de potencial. ¿Sí? En el conductor no hay diferencia de potencial. Pero la diferencia potencial se encuentra por la resistencia R1. Eso lo vimos cuando hicimos la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm vimos con ustedes. Entonces, por la ley de Ohm, nosotros sabemos que una resistencia, donde hay una resistencia hay una diferencia potencial. O sea, aquí también debe haber una diferencia potencial. Nosotros sabemos que el potencial es mayor, ¿no? Antes de atravesar la resistencia, ¿no? Entonces aquí sería menos I por R1, que es la diferencia de potencial en esta resistencia. Bueno, y lo mismo para las otras resistencias, ¿no? Usted va a ver en los libros que aquí se hace una ley, o sea, hay una... se utiliza una convención, ¿no? Y la convención es, bueno, cómo se recorre la malla, etcétera, ¿no? Bueno, usted conoce eso de la academia, ¿no? Entonces, en algunos lugares se dice que usted recorre la malla en la dirección de la corriente, eso es una caída de potencial, por eso siempre es menos, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Y si usted recorre la malla en sentido opuesto a la corriente, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Esto no es la dirección de la corriente, digo, ¿cómo usted recorre? Porque usted tiene que recorrer, usted tiene que construir un camino, ¿no? ¿Qué camino es este? Pero tiene que ser cerrado, puede ser un camino horario o antihorario, usted tiene libertad. En ambos casos sale 0. Entonces, lo que dice esa convención es que si usted utiliza un camino opuesto al de la corriente, entonces es una subida de potencial, lo cual está correcto también, se puede mostrar, ¿no? Para cada caso, ¿no? Pero en fin, ya eso ya se los dejo a ustedes, vea cada caso, etcétera, ¿no? La corriente es la misma también, porque me estoy utilizando de la primera regla de Kirchhoff, ya que solamente hay un camino para la corriente, la conservación de la carga me dice que la corriente es la misma, ¿no? Bien. Listo. Bien, ahí me preguntan por qué el signo negativo, ¿no? Bueno, si usted, con ustedes hemos hecho ley de Ohm, ¿no? Bueno, ya, a ver, jóvenes, ya ni sé si hemos hecho ley de Ohm con ustedes, ¿no? Bueno, bueno, si hemos hecho ley de Ohm con ustedes, ahí usted va a observar, ¿no? Cuando hicimos el ejemplo, ¿no? Pues hemos hecho, ¿no? Jóvenes, a ver, hemos hecho, ahora estoy en duda si hemos hecho ley de Ohm. Ah, sí hicimos. Ah, ya, listo, hicimos teoría. Ya pues, en la teoría vimos, ¿no? Mostramos, ¿no? Suponimos cuando nosotros resolvemos la ley de Ohm, creo que yo hice un caso así, ¿no? Y aquí había un potencial mayor y aquí un potencial menor, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me permite definir la dirección de la corriente. La dirección de la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor. ¿Por qué? Porque de un potencial a un potencial menor va el campo eléctrico. Si la dirección del campo eléctrico es esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque usted sabe que el gradiente del campo eléctrico, disculpe, el gradiente menos el gradiente del potencial es el campo eléctrico, ¿no? Entonces el campo eléctrico viaja en la dirección opuesta en la que aumenta el potencial. ¿Sí? Esto de aquí sí es mayor que... Entonces el campo eléctrico tiene que tener esta dirección, ¿no? Esto es consecuencia de que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Y bueno, por la ley de Ohm, por eso le decía si hay mucho ley de Ohm, la
La definición de la ley de Ohm es justamente que el vector J, densidad de corriente, es un sigma por E. Este sigma es un número positivo. Entonces, si este define el campo eléctrico, el J también vale. Entonces, se muestra pues que el J viaja en la dirección opuesta de donde cae el potencial. Entonces, aquí la corriente viaja en esta dirección. Entonces, aquí hay un potencial mayor que aquí. ¿Sí? Entonces, aquí hay un potencial mayor. Entonces, cuando yo aplico esta integral del campo eléctrico, ¿no? Viajo, ¿no?, sobre un camino cerrado. Entonces, de aquí para aquí va a haber una caída. Hay un menor potencial. Entonces, la diferencia potencial entre estos dos puntos, siendo este el final, si yo viajo en este sentido, este es el punto final, ¿no? Punto final menos punto inicial, como hay una caída, este término es negativo. Entonces, por eso es que este es negativo, ¿no? Obviamente usted no va a estar pensando en la ley de Ohm, en todas estas cosas, ¿no? A la hora de resolver una pregunta, ¿no? Imagínense, pues. Por eso es que hay esas reglas, ¿no? Esto se resume en algunas reglas, ¿no? Pero aquí le estoy mostrando, pues, cuál es el origen de esas reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, esas reglas, por ejemplo, dice que si usted viaja, lo que va a encontrar en los libros es así, ¿no? Si usted viaja en la dirección de la corriente, si usted recorre en la dirección de la corriente, cuando se encuentre una resistencia va a ser una caída de potencial. Eso dicen las reglas. Y si usted viaja en dirección opuesta a la corriente, ¿no?, aquí sería dirección de la corriente. ¿No? No, disculpe. Esta integral, claro, a esto me refiero, ¿no? A que esta integral, sí está bien, esta integral la voy a tomar en la dirección de la corriente. O sea, mi camino, pues mi camino va a ser en la dirección de la corriente. Y si viajo en dirección opuesta a la corriente, bueno, ahora estoy viajando de un punto con menor potencial a uno con mayor potencial, entonces sería un aumento de potencial, ¿no? Sería IR1 más IR2 más IR3. Solo que aquí, si yo viajo en este sentido, opuesta a la corriente, cuando me encuentre con la batería, también va a ser una caída de potencial, ¿no? Ya que aquí hay un potencial mayor que otro. O sea, aquí sería menos. Entonces, observe que estas dos ecuaciones son equivalentes. Dirección opuesta. ¿No? Es lo mismo que usted tome esa que tome esa, ¿no? Entonces, multiplicar por menos 1 a 0 da 0 igual, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es válida. Bien, en fin, tomemos la primera, pues, ¿no? A ver, esto lo voy a borrar. Tomemos la primera. Bien, esta aquí, la primera ecuación. Entonces, digo que el potencial menos la corriente, que aquí hay una suma de resistencias, es igual a 0. Entonces, observe que esto de aquí también parece la ley de Ohm, ¿no? Yo puedo pasar este menos ahí al otro lado, multiplicar. Bueno, mejor lo dejo así. Así está bien. Esto aquí de nuevo es la ley de Ohm, ¿no? Pero si yo tuviera solamente una resistencia. Entonces, esto es equivalente, ¿no?, a lo siguiente, ¿no? A la resistencia de este circuito, que no existe este circuito, jóvenes. Este circuito no existe. El que existe es el de arriba. Pero es equivalente a que yo tenga lo siguiente, ¿no? Aquí una resistencia formada por R1 más R2 más R3. Da lo mismo. Entonces, por eso es que a esto se le llama resistencia equivalente. Y este es el circuito equivalente, ¿no?, de esta resistencia equivalente. Entonces, algunas veces usted ve que dice encuentre la resistencia equivalente. Bueno, la resistencia equivalente, si es que las resistencias están en serie es esto. En serie es que por lo menos tienen un punto con el mismo potencial, ¿no? ¿Ya? Un punto tiene que estar al mismo potencial, jóvenes, para que estén en serie. Solo un punto, ¿no? El otro no. Otro terminal, no. Si los dos terminales de dos resistencias están conectados, entonces ya eso es paralelo. Bueno, sería la famosa resistencia. Esto se puede generalizar para muchas, pues, para muchas resistencias, ¿no? Que en serie es la suma, ¿no? Sí.
Luego, generalizando, ¿no? La resistencia equivalente de resistencias en serie es la suma, pues. Como le digo, esto es algo que ya ustedes han visto bastante, ¿no? En el colegio, en la academia, etc. ¿Y qué pasa si están en paralelo? A ver cómo le puse. Sí, aquí está, listo, resistencias. A ver qué pasa si están en paralelo. Bueno, en paralelo la idea es que la diferencia potencial sea la misma, ¿ya? O sea, más o menos podemos hacer un dibujo así. Aquí está mi batería. Y bueno, pues aquí tengo 3. ¿No? Aquí está. Entonces aquí tengo la diferencia potencial, aquí tengo R1, R2 y R3. Usted ve que el potencial en ambos lados es el mismo, ¿no? ¿Sí? Si no hay resistencia, la diferencia potencial es la misma. Bien, en este caso, bueno, en este caso usted puede decir que se establece una corriente I, pero que esta corriente I, pues, se divide en varias, ¿no? Por aquí viene un I1, por aquí I2 y por aquí I3. ¿Correcto? Entonces, si usted aplica aquí la ley de los nodos, usted va a poder mostrar que I es igual a I1 más I2 más I3. Tendría que aplicarla 2 veces, ¿no? Primero en este nodo de aquí, que va a demostrar que la corriente que viene por aquí es I2 más I3, y después en este nodo aquí, ¿no? Y aquí sí sería I1 igual I2 I3 más I1, ¿no? O disculpe, I igual I2 más I3 más I1, ¿no? Entonces, aplicándola 2 veces, la regla de los nodos, usted va a encontrar esta relación. De la misma forma que en el caso anterior, es posible encontrar un circuito equivalente a este. En el circuito equivalente, al igual que en el caso anterior, usted va a tener solamente una resistencia, que equivale pues a todo el resto, ¿no? Aquí tendría la diferencia potencial, aquí tendría la corriente. Esta corriente no cambia porque es la corriente que pasa la batería. Y aquí tendría una resistencia equivalente, ¿no? Entonces, usted puede ver a partir de este circuito aquí que la corriente I se puede calcular utilizando la ley de Ohm en el segundo circuito, ¿no? Esta corriente es la diferencia potencial entre la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, esto aquí, ¿a qué se convierte? Este I sería la diferencia potencial entre la resistencia equivalente. Y esto es igual a I1, pero I1, si usted aplica la ley de Ohm aquí también, I1 es igual a la diferencia potencial que hay en esta resistencia 1 entre el valor de la resistencia. ¿Y la diferencia potencial aquí cuál es? Pues justamente la de la batería. Observe que de este punto del circuito a este extremo no hay ninguna diferencia potencial, ya que el cable es un conductor perfecto. Del otro lado también no hay ninguna diferencia potencial. Entonces la diferencia potencial sobre la resistencia R1 es V. Lo mismo sobre R2 y sobre R3. Bueno, entonces I1 usted lo puede calcular como la diferencia potencial entre R1. I2 sería la diferencia potencial entre R2. Y I3 la diferencia potencial sobre R3. Bueno, que usted elimina aquí las diferencias de potenciales y encuentre la regla para la resistencia equivalente. Entonces decimos luego, si es que los resistores o las resistencias están en paralelo, la regla es 1 sobre la resistencia equivalente. Es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. A forma de comentario diré algo que ya les he dicho esto aquí que ustedes lo tienen que ver. Nosotros hicimos el caso en paralelo, ¿no? De los capacitores. Si usted tiene una asociación de capacitores, los capacitores es lo opuesto, ¿no? Para capacitores,
usted va a observar que la capacitancia equivalente de una asociación de capacitores, si es que están en paralelo, es la suma. No es la suma de las inversas. Y si están en serie, hicimos este caso, ¿no? En serie, pusimos dos con dieléctrico, inclusive en serie, ¿no? Y para capacitores en serie. Aquí se cumple la suma de las inversas, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente, disculpe, capacitancia equivalente. Aquí abajo, ¿qué le he puesto? A ver, es 1 entre C1 más 1 entre C2. A ver, déjenme ver. Parece que le he puesto R. Ah, le he puesto R. A ver, claro, ahí ya no pone C2 más. Listo. Bien, entonces esto es una aplicación, ¿no? De las reglas de Kirchhoff, y las reglas de Kirchhoff a su vez son unas aplicaciones de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De dos principios fundamentales de la carga. Bien, yo creo que tenemos unos minutos, entonces en estos minutos vamos a hacer otra aplicación, ¿no? Otra aplicación son circuitos famosos, que son los circuitos RC. ¿Sí? Cuando los circuitos son RC, son aquellos circuitos, bueno, por su nombre dice, ¿no? Donde hay una resistencia y un capacitor. No solo uno, ¿no? Puede haber varias resistencias, varios capacitores, ¿no? Pero el caso más simple, que nos da tiempo para hacer ahorita, es el caso donde solo hay una resistencia y solo hay un capacitor, ¿no? Algo así. Entonces aquí hay una diferencia potencial de nuevo, suponemos que esta es una batería perfecta, sin resistencia interna, ¿no? Si tuviera una resistencia interna, bueno, tendríamos que incluirla en el circuito, ¿no? Entonces, esta es la diferencia potencial, esta es una resistencia, esta es una capacitancia, capacitor, ¿no? Listo. Entonces, este circuito tiene una llave. Es una llave S. ¿Ya? Entonces, bueno, inicialmente el circuito no está cerrada esa llave. Entonces, como no está cerrada esa llave, la diferencia potencial, ¿no? Todavía no se establece debido a la batería en el circuito, ¿no? Entonces, puedo suponer que en T0 se cierra la llave. En un instante T0, ¿no? Se cierra la llave. La llave S. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Además, ¿no? Es importante también, el capacitor, ¿no? Está inicialmente descargado. ¿Ya? O sea, inicialmente aquí no hay ninguna carga almacenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, está descargado, bueno, todo está así, todavía con la llave abierta. Y bueno, voy a considerar que en el tiempo T cierro la llave. ¿Sí? Entonces, al cerrar la llave, bueno, pues se establece un circuito cerrado donde se cumplen pues las reglas de Kirchhoff, ¿no? De otra forma no se cumpliría la regla de las mallas si estuviera abierto, ¿no? Entonces se establece una diferencia potencial en el circuito y yo puedo aplicar la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Entonces la primera regla de Kirchhoff me dice que, observe, aquí puedo recorrer el circuito haciendo un camino cerrado para el campo eléctrico, lo que me daría que las diferencias de potenciales son cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, parto aquí, un camino cerrado, y comienzo a recorrer el circuito en este sentido, hasta completar el camino cerrado, ¿no? Estoy cogiendo el sentido de la corriente. No hay necesidad, puede ser otro sentido. La corriente sé que tiene este sentido, ¿no? Entonces voy a escoger el sentido de la corriente para recorrer, ¿no? Bien.
Entonces, en el sentido de la corriente, y partiendo del punto. Este punto lo puedo llamar A, por ejemplo, este aquí. A ver, ¿qué cosa es lo que va a pasar si hago eso? Bueno, observe, tengo que sumar todas las diferencias de potencial. Por ejemplo, aquí hay una batería, la diferencia de potencial sería V. Después hay una resistencia, menos I por R, en este sentido que estoy recorriendo. ¿Sí? Y después tengo un capacitor. ¿Cuál es la diferencia de potencial en un capacitor? Bueno, entonces sabemos que la diferencia de potencial es Q sobre C, ¿no? Y también es menos, porque sabemos que en el capacitor si se carga en el sentido de la batería, ¿no? Aquí tenemos una batería en sentido positivo, entonces por aquí se carga más y aquí menos. Entonces recorrerlo en este sentido significa disminuir el potencial, ¿no? En el sentido que se está establecido. Entonces por eso sería un menos, ¿no? Obviamente si recorro en el sentido opuesto, al llegar al capacitor tendría un aumento de potencial, tendría que poner más. Bueno, en fin, con esto completo mi camino cerrado y esto debe ser igual a 0 por la segunda regla de Kirchhoff. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes? Bueno, aquí nosotros sabemos que existe una relación entre la carga y la corriente. Sabemos que esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Disculpe. No, mejor voy a hacer lo siguiente. Mejor voy a encontrar la relación para la corriente primero y después para la carga. Entonces lo que voy a hacer es derivar en el tiempo, ¿no? Derivamos, ¿no? Con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. ¿Sí? Listo. Entonces, si nosotros derivamos con respecto al tiempo, observe aquí, bueno, esta es una batería, ¿no? La derivada de la batería, esta diferencia potencial es constante para la batería, no cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, es 0. Entonces, lo que tendré aquí sería menos, del segundo sumando aquí sería menos R, ¿no? Y la derivada de I en este. Por el otro lado tendría menos 1 sobre C y la derivada de la carga del tiempo. La capacitancia también, jóvenes, solamente depende de la geometría del capacitor, eso ya lo hemos visto, no depende del tiempo, ¿no? Entonces recuerden que esto es siempre y cuando la batería sea perfecta, ¿no? No sea una batería pues que está con algún defecto, de tal forma que su potencial está cambiando en el tiempo, ¿no? Ahí ya ahí no podríamos eliminar este primer sumando. Muy bien, entonces tenemos esto, si nosotros arreglamos, ¿no? Esta ecuación, a ver, nos va a quedar la derivada de I con respecto a T, más, todo con más, ¿no? Va a salir 1 entre RC, ¿no? Divido todo entre 1 entre R, pues, ¿no? Es básicamente lo que estoy diciendo. Entre menos 1 entre R, ¿no? Entonces voy a tener esto, y por aquí voy a tener la derivada de la carga en el tiempo, nosotros sabemos que es la corriente. ¿Sí? Entonces aquí tendría la corriente. Y esto es igual a 0. Esto de aquí, jóvenes, es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial es una ecuación normal, pero donde la incógnita no es un número, sino la incógnita es una función. ¿Sí? Entonces aquí la incógnita, que es la corriente, es una función del tiempo. Bueno, si usted ya debe haber visto este tipo de ecuación cuando ha hecho movimiento amortiguado, ¿no? En vibraciones uno ve una ecuación diferencial de este tipo, ¿sí? Solo que para la posición. Bueno, cuando se tiene una ecuación de este tipo, la solución es exponencial. Si aquí fuera menos, en lugar de más, la solución son funciones trigonométricas periódicas, ¿no? Seno y coseno.
Entonces, la solución general, ¿no? De esto se puede mostrar que es de esta forma, ¿no? Esta es una función que depende del tiempo, y esto lo puedo poner a por e a la alfa t más b por e a la menos alfa t. Esta es la solución general, jóvenes, ¿no? De una ecuación diferencial de este tipo. Lo pongo porque usted se va a encontrar con esto bastante, ¿no? Probablemente ya lo vio también, solo para recordarles. Muy bien. Entonces, esta sería la solución, ¿sí? Pero hay algunas condiciones que tiene que cumplir una solución de una ecuación diferencial para ser determinada. Esas condiciones se llaman condiciones de condiciones iniciales, condiciones de contorno, de frontera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay algunas condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, algo sabemos de la corriente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la corriente cuando cuando el tiempo es muy grande? ¿Qué piensa, joven? Observe el circuito. ¿Qué pasará con la corriente cuando después que cerramos la llave y pasa mucho tiempo? A ver. ¿Alguna idea? ¿Mm? ¿Qué pasa pues en un capacitor, jóvenes? A medida que pasa el tiempo, las cargas que viajan debido a la batería se empiezan a almacenar en el capacitor, pero el capacitor no se carga eternamente, ¿no? Sabemos que el capacitor tiene una capacitancia y es la máxima carga que puede tener. Aquí no estamos considerando ningún dieléctrico adentro, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos mandando carga con esta misma diferencia potencial, entonces ya no se va a cargar más, ¿no es cierto? Y si ya no se carga más aquí, ¿no? Entonces, ya no fluye, ¿no? A ver, ¿cómo le digo? No va a haber corriente, ¿no? Porque ya no se puede almacenar más carga, ¿no? Entonces, para de almacenarse la carga, para de fluir la corriente, ¿no? O para de fluir las cargas eléctricas, ¿no? Ya no va a haber más cargas eléctricas. Eso es lo que pasa cuando usted tiene un capacitor en un circuito, ¿no? El capacitor, después de un pequeño tiempo, él se carga completamente y ya no pasa más carga aquí, porque ya se cargó, pues, ya llegó a su capacidad máxima. Entonces, en ese caso, si no pasa carga, la corriente es cero, ¿no? Normalmente pasa eso en un capacitor. Cuando pasa mucho tiempo, esta corriente es cero, ¿no? Entonces, si eso usted utiliza esta solución que se da aquí, ¿no? Entonces sería, a ver, ¿qué pasa cuando el tiempo es muy grande? Este término B, ¿no? Tendría, a ver, vamos a ponerlo ya. Entonces, A en la solución, ¿no? A ver. Cuando el tiempo es muy grande, este exponencial se va a cero, ¿no? ¿Sí? La segunda, A a la menos alfa t. Solo le queda la primera, ¿no? Entonces, esta primera de aquí, ¿cómo crece? Crece indefinidamente, pero la corriente tiene que ser cero. Entonces, si la corriente tiene que ser cero, entonces este término tiene que ser cero, porque de otra forma él crecería indefinidamente. Entonces se concluye que el A es cero, pues, tiene que ser. ¿Sí? Entonces ya tiene cuánto vale el A. El A vale cero para que se cumpla esta condición, ¿no? Se tiene que cumplir esta condición. Entonces la corriente sería realmente B por E a la menos alfa t. Nada más. Solamente sería este término. Pero a su vez, observe que este B representa la corriente en el tiempo cero, ¿no? Entonces lo voy a llamar en lugar de B y 0, ¿no? Porque en el tiempo 0 este exponencial se hace 1, ya que se convertiría en la corriente en el tiempo 0, ¿no? Entonces voy a llamarla así, ¿no? I0 de E a la menos alfa t. Para no estar usando B, ¿no? O sea, la corriente tiene esta forma, ¿no? Puedo encontrar el valor de alfa también, jóvenes, ¿no? Reemplazo en la ecuación diferencial para encontrar alfa. Si yo reemplazo en la ecuación diferencial, observe, aquí me va a dar I0
La derivada en el tiempo sería menos alfa por la exponencial de menos alfa t, más 1 entre RC por la corriente que es I0 e a la menos alfa t. Esto es igual a 0. Bueno, aquí el I0 y la exponencial, ¿no es cierto?, se pueden eliminar. Y me va a quedar cuánto vale alfa, ¿no? Entonces, ¿quién es alfa? Alfa va a salir 1 entre RC, ¿no? 1 entre RC. Entonces ya tengo aquí mi solución para la corriente. Va tomando forma. Sería exponencial a la menos t sobre RC. ¿Sí? Correcto. Esto sería la corriente en cualquier tiempo, ¿no? Listo. Bueno, hay otras condiciones que se pueden cumplir, ¿no? Puedo encontrar inclusive cuánto vale este I0, ¿no? Tengo una condición, a ver, en T0. En T igual a 0. ¿Qué se cumple en T igual a 0? A ver, jóvenes. En T igual a 0, el problema dice que el capacitor está inicialmente descargado, ¿no? Aquí no hay carga. Entonces, inicialmente el capacitor está descargado, este tercer sumando desaparece, ¿no? Porque no hay carga, ¿no? En el tiempo 0, ¿no? Entonces, en el tiempo 0, la carga, que le he puesto Q, ¿no? A ver, déjenme ver si le he puesto Q mayúscula o minúscula. Mayúscula. En tiempo 0, la carga es igual a 0, ¿no? Entonces, la ecuación que estaba arriba solamente queda la diferencia potencial menos... ¿qué más era? Ya, I por R, pero este I, ya sé cuánto vale, ¿no? Este I sería, en el tiempo 0 es I0. I0 por R es igual a 0. ¿No? Esto es de, por si acaso, asterisco, ¿no? Voy a llamarle asterisco a esta ecuación de arriba. Por si acaso, de esta ecuación. O sea, evalúo esta ecuación en el tiempo 0. Listo. Y sale esto, ¿no? Bueno, entonces de aquí también sé cuánto es I0. I0 es la diferencia potencial entre R. O sea, puedo calcular todo, ¿no? O sea, lo que quiero decir, jóvenes, es que puedo, si tengo las condiciones iniciales, puedo determinar todo, ¿no? Entonces, si usted gusta, por último, ya tengo la corriente en función del tiempo. Sería la diferencia potencial de la batería sobre la resistencia por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Listo. Bueno, si ya tengo la corriente, también tengo la carga sobre el capacitor, que es otra variable de interés, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aquí, bueno, sé que esto es la derivada, ¿no? De Q es Q mayúscula, ¿no? La derivada de Q en función del tiempo es igual a esto, pues. Entonces ya puedo calcular Q, ¿no? Esto pasa a multiplicar, en fin, ¿no? Y va a quedar así, ¿no? B sobre R E a la menos T sobre RC por diferencial del tiempo. Esto lo integro. Los límites es que en el tiempo 0 el capacitor está totalmente descargado y en el tiempo T tiene una carga Q, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, aquí de este lado tendría solamente Q de T. Y del otro lado tendría V entre R. Y la integral del exponencial es E a la menos T sobre RC. Todo esto que divide a 1 entre RC. ¿Sí? Sería esto. Evaluado de 0 a T. Aquí el R se va. El C pasa a multiplicar y va a tener usted que CB. Aquí va a tener usted, aquí es menos, ¿no? Menos. Listo, y aquí usted va a tener, a ver, en el tiempo 0 es 1, y en el tiempo C sería menos
E a la menos T sobre RC. A ver, ¿este está bien o no? En el tiempo T es menos... Sí, está correcto. Bien, entonces usted tiene la carga también en función del tiempo, ¿no? En fin, usted puede calcular todo. A ver. Para terminar voy a hacer unos pequeños gráficos solamente de cómo esto se comporta. La carga, ¿no? Bueno, primero calculamos la corriente, ¿no? La corriente en función del tiempo. Pues si usted ve aquí la forma de esta solución, es una exponencial que decae, ¿no? Es más o menos así. Decae rápidamente, ¿no? Esta sería la corriente en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Donde él parte de V sobre R de este valor, ¿no? Y por otro lado la carga, ¿no? La carga ya por otro lado, en el tiempo cero, es cero, ¿no? La carga se va hasta que llega al valor C por B, ¿no? Sería algo así. Donde asintóticamente llega este valor CB, ¿no? Y la otra llega a un valor cero. Entonces, observen, ¿no? A medida que pasa el tiempo desde que cerramos el capacitor, la corriente disminuye, desaparece rápidamente y la carga en el capacitor aumenta, ¿no? Hasta cuando la carga en el capacitor va llegando a su límite es que la corriente ya deja de fluir, ¿no? Claro, usted podrá preguntar, pero ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo característico, ¿no? Para que pase eso. Bueno, el tiempo característico está dado por el producto RC, ¿no? Entonces, si usted aquí, por ejemplo, observa en la ecuación anterior de la corriente, ¿qué pasa cuando el tiempo es RC? Cuando el tiempo es RC, esta exponencial es de menos 1, ¿no? El exponencial de menos 1 aproximadamente es el 33%. O sea, cuando el tiempo sea RC, mucho, creo. Aquí. Cuando el tiempo sea el producto RC, que RC usted lo controla porque usted sabe la resistencia y la capacitancia de su capacitor. Cuando el tiempo sea RC, este valor ya aproximadamente llegó al 37%, ¿no? de su valor inicial. Entonces, por eso es que a esto se le llama constante de tiempo. Porque le da una idea a usted de cuál es el tiempo involucrado aquí, ¿no? A veces usted quiere que este tiempo sea rápido, usted quiere que sea más lento, ¿no? Que decaiga más rápido, usted puede controlarlo con esto, ¿no? ¿Sí? Y a veces se utiliza la letra tau, ¿no? Tendré que decir, ¿no? La letra tau es 1 entre RC. Ah, no, disculpe. La letra tau es RC. RC. RC tiene unidad de tiempo, ¿no? Listo. Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo aquí. Para un tiempo, aquí. RC. Esto ya llegó al opuesto, ¿no? O sea, al 63% del valor máximo, ¿no? El 63% de CB. Bien. Bien, jóvenes, más o menos así hemos hecho aplicaciones, ¿no? De las reglas de Kirchhoff, ¿no? Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda. No he visto el chat. No, no hay dudas. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, entonces yo lo dejo por aquí y ya nos estamos viendo nuestra próxima clase, que sería el día viernes. Hasta el día viernes ya deben tener sus notas, ¿no? Del parcial. Profesor, disculpe, Sí, una duda, con respecto al laboratorio, tengo una duda, en, en las preguntas, me piden, marcar lo que predecimos y lo que es real. ¿Solo es marcar o tenemos que sustentar algo? O sea, aparte de las preguntas que hay, ¿no? este,
Solo márquelo, pero va a tener que sustentar principalmente lo que piensa usted después, ¿no? O sea, después de la experiencia, porque eso es una conclusión de la experiencia. Marcamos. Lo que es antes es cualquier conocimiento que usted tenga, menos la propia experiencia, ¿no? Entonces puede ser las cosas hechas en clase, puede ser un conocimiento previo que usted tenga, ¿no? Por ejemplo, usted ya sabe que el comportamiento es el correcto, por ejemplo. También, ¿no? O sea, usted ya sabe lo que realmente va a pasar, ¿no? Pero después usted hace la experiencia y usted verifica experimentalmente, ¿no? No hay necesidad de justificar lo que usted piensa antes, ¿no? Pero al final sí, ¿no? Al final, bueno, pues la experiencia muestra que el comportamiento es tal. Ahí ya usted puede justificar, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? O esto se refuerza, ¿no? Debido a que sabemos, en fin, que el potencial se comporta de la siguiente manera, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacerlo antes, pero lo puede hacer después, eh, ya utilizando alguna explicación también, ¿no? Que usted tenga Profe, a partir de esos disculpe, conocimientos. ¿Sí? y la tabla que nos muestra ahí, ¿solo tenemos que llenar esos valores o también podemos añadir otros valores más? Claro, la idea es que usted llene con algunos valores y que usted también dé otros valores, ¿no? Ahí se les dan algunos valores, ¿no? Entonces, es- para usted tener seguridad de lo que está haciendo es correcto, entonces la idea es que usted no, ejemplo, varíe manteniendo constante algunas variables, cambie otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí creo que hay dos datos nomás, ¿no? Pero si usted quiere, puede tomar un par más, ¿no? Cuatro más, ¿no? Justamente para verificar otro tipo de comportamiento, ¿no? ¿Sí? Ya, ya, profe, gracias. Ajá. Profe, Bien. disculpe, Sí, sí, sí. ¿cuándo sería la próxima fecha? ¿De mañana? No sé, no recuerdo, voy a tener que ver el cronograma. Creo que no es la que viene, creo que es la siguiente. Ya, entonces estas 2 semanas solamente vamos a hacer laboratorios. Sí, no, yo lo que creo que es que no es este viernes. A ver, vamos a buscar. A ver, un segundo, déjenme ver, a ver. Cronograma de prácticas. A ver, aquí lo tengo. De una vez para... A ver, tercera práctica calificada. Falta bastante. Del 8 de febrero al 13 de febrero es la tercera. O sea, todavía falta, no es ni esta, ni la que viene, ni la que sigue, ¿no? Sino es la siguiente. Del 8 al 13 de febrero. Falta bastante, ¿no? ¿Sí? Ya, listo, profe. Gracias. Listo. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes. ¿O hay alguna otra duda? Profe, el Labo se entrega este jueves, ¿verdad? Eh, sí, porque ¿cuándo lo hemos dado? Lo hemos dado el viernes, ¿no? Sí, Sí, el viernes. este jueves ya se puede entregar. Máximo hasta el jueves de la noche. Sí, el jueves en la noche. Ajá. Todo su A la correo, ¿verdad? medianoche. Todo su correo. Sí, al correo, al Ya, correo. gracias. Ajá. Profesor, Ok, bien, joven. una Dígame. pregunta. Y para corroborar sobre nuestras predicciones, ¿debemos hacerlo en las conclusiones o antes? No, eso de ahí, todo lo que son resultados, tiene que ser en resultados, ¿no? Creo que resultados, sí, en resultados, ¿no? O sea, antes tiene que usted colocar qué cosa es lo que usted está observando, ¿no? La conclusión ya es una conclusión, es una cosa corta nada más, ¿no? Ya, donde usted se explaya más, donde usted explica lo que ha hecho en el laboratorio, ¿no? Donde usted explica cuál ha sido su observación, ¿no? Ya más detallado es antes, ¿no? La conclusión ya es algo corto nada más, ¿no? Bueno, concluyo, ¿no? Debido a los experimentos desarrollados, que el comportamiento que, que, que verifican materiales ómicos, por ejemplo, si fuera un laboratorio de material de ON, es tal, ¿no? Ahí es algo más corto, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces sería eso. Ya nos vemos el día viernes, ¿ya? Ok, chao. Chao, profe.